Bego García González, muy bienvenida. Qué gusto compartir contigo otra vez, muy agradecido. Y el tema que traemos, un libro de María Castañeda. ¿Qué piensas sobre el suicidio? ¿Qué te parece? Un gran tema, Luis, realmente es un gran tema y antes que nada agradecerte por la invitación, agradecer a María por habernos juntado en esta ocasión tan especial y pues gracias Gaby, también presumo que estamos coincidiendo y bueno, pues me parece un temazo, un tema muy profundo, un tema muy complejo y del cual pues daremos algunas aproximaciones a través y gracias al libro que escribió María. Gaby Trefumo, platícanos, bienvenida, mucho gusto en saludarte otra vez, gracias por estar acá. Platícanos un poquito de María Castañeda. Bueno, un placer estar acá y qué bueno poder compartir este tema, ¿no? Que tiene tanta sensibilidad, tanta profundidad y que hace falta que hablemos de esto, ¿no? Hace falta. Bueno, María Gabriela Castañeda, ella escribió el libro Piensas en el suicidio, tu vida es invaluable, invierte 30 días en volver a ser feliz. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de La Salle, Ciudad de México, trainer coach, consultora de empresas y catedrática en la Universidad Instituto de Estudio Superior de Monterrey. Muy bienvenida, María Gabriela. Gracias, gracias a ustedes. María, mucho gusto otra vez y muy buen día. Directo, María, ¿qué te llevó a escribir? ¿Piensas en el suicidio? ¿Y qué pretendes lograr? Pues, ante todo, hablar del tema, normalizar el tema, ya que, pues, siendo una estadística de cada 40 segundos una persona se suicida y es un tema que sigue siendo tabú. Son cerca de 1 millón de personas al año y es un problema que tenemos en casa, dentro, cerca. Y pues por las crisis de enfermedad mental y pues la falta de difusión en cuanto a este tema y la falta de educación emocional que hay. Y sobre todo para los suicidas de closet, ¿no? Porque una persona que está y tiene una ideación suicida, pues por lo general no avisan. Entonces, cuando las personas llegan, ¿no?, a sus casas o de pronto se enteran que una persona murió por esta causa, hay un gran desconcierto de no saber de dónde vino, no haberlo visto llegar. Incluso los suicidas mismos, ¿no?, van gestando a lo largo de los años o meses esta idea y de pronto sucede la crisis y consuman la idea, ¿no? Entonces, yo pienso que se puede hacer mucho trabajo antes de que esto suceda, para que no suceda justamente, y pues hablar del tema sin tabú, ¿no? Que no haya ninguna reserva, porque pues si lo tenemos el problema dentro de casa, pues cómo no estar hablando de esto, ¿no? Claro, María, y yo creo que cuando tú comentas esta situación de que se gesta dentro de casa y demás, esto genera una crisis, me imagino, una crisis no solamente en la persona que está o pensando o tratando de cometerlo o haberlo cometido, porque son 3 etapas, me imagino, diferentes, ¿no?, que también se plantean. ¿Qué pasa en este punto? Que es, ¿cómo intervenir cuando estas situaciones se dan, María, tanto en la casa y ya después lo platicaremos como sociedad, que como bien dices tú, pues es un tema pues tabú todavía, ¿no? Pero ¿qué hacer, María? ¿Qué es una intervención en crisis en este sentido cuando una situación de que haya un suicidio o un intento de suicidio en un sistema? Pues lo más importante es como aprender a leer las señales y no normalizar el malestar, ¿no? Porque aún la persona no está pidiendo ayuda, de otras maneras está pidiendo ayuda. Y hay muchos tipos de depresión, hay personas que funcionan y están deprimidas, o sea, no necesariamente están tiradas en cama, pero hay ciertas señales en donde vemos que la persona deja de hacer cosas que antes le gustaba hacer, o se empieza a cortar, ¿no?, o empieza a tener accidentes, o pide ayuda, ¿no? Estas pedidas de ayuda en donde hay un quiebre importante en una familia, donde alguien anuncia y dice, pues me voy a suicidar, eso hay que tomarlo en serio. Nunca es una broma, ¿no?
en el sentido de que cuando hay una crisis y emerge este tema, hay que escuchar con especial atención y atenderlo. Y la intervención en crisis justamente es cuando se abre el tema, entonces de inmediato hay que atenderlo, ¿no? Una intervención en crisis es un ABC de cómo actuar en un momento en el que la persona o ya lo intentó y no lo logró, entonces cómo ayudarla, o yo, si estoy teniendo pensamientos suicidas y considero que esto no es normal, quererme morir, entonces, ¿qué hacer, no? Esto está en las primeras páginas del libro, si estás pensando en suicidarte, ahora lee esto, y entonces dice muy puntualmente cuáles son las características de la depresión, porque lo más dramático de esto, como volviendo a la pregunta anterior, de qué me llevó a escribir el libro, es porque hay una gran ignorancia de qué es lo que me pasa a mí si yo estoy teniendo pensamientos suicidas, pues eso no es normal, ¿no? Si ya perdí el sentido de mi vida, ya no le veo un propósito, estoy triste y melancólica durante una semana, 2 semanas, y eso se convierte en meses y en años, bueno, pues va a llegar un momento en que ese quiebre que viene de bajada, pues sea un quiebre inminente, una caída libre. Entonces, una intervención en crisis es cómo actuar en esos momentos en los que nadie me ha dicho, nadie me ha hablado del suicidio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para salvar mi vida? Atenderme con prontitud y resolverlo pues de manera inmediata, ¿no? Es como caer en blandito para resolverlo, ¿no? Oye, pero por lo que comentas es entonces un proceso, digamos, hasta muy largo. En tu libro tú tocas tu tema de 10 años de depresión. Sí, porque yo identifico alrededor de los 15 años, que es cuando empiezo a tener problemas con la escuela, sobre todo, que empiezo a tener bajas calificaciones, empiezo a rebelarme, ¿no?, ante las reglas, ¿no?, que es más o menos como la cúspide de la adolescencia, ¿no?, los 15 años, cuando ya entraste de lleno, ¿no? Entonces yo recuerdo que sentía una gran presión eh, de todo, ¿no? Tanto de las reglas sociales, familiares y escolares. Entonces yo sentí que me quebré por dentro. Entonces mi solución fue decirme vale, ¿no? Eso, agarré como esta actitud desafiante socialmente hablando, en donde por supuesto empecé a tener un montón de problemas porque en el me vale pues empiezas a reprobar y a tener problemas con la familia, con la sociedad, con los amigos. Y entonces yo me acuerdo que ya desde entonces yo buscaba aislarme y me daba paz a mí pensar en, ¿no?, otra posibilidad de existencia, ¿no? Como que decía, bueno, pues en realidad la solución sería morirme, ¿no? Ante toda esta presión que yo siento, creo que lo más sano para todos sería que yo no existiera, ¿no? Así pensaba, ¿no? Porque ahora lo veo a la distancia y digo, wow, pues cómo se empezó a gestar este pensamiento poco a poco. Y era pues debido a una incapacidad de manejar mis emociones, ¿no? Yo me sentía sobrepasada, me sentía abrumada, me sentía rebasada, y entonces mi manera como de aliviar esto que estaba sintiendo era pensar en morirme. Y lo que empezó como un coqueteo, ¿no?, con este pensamiento, ya a los 23, 24 años era una obsesión, ¿no? Yo todo el día pensaba en eso, era mi primer pensamiento en la mañana y era el último en la noche. Y estaba yo lidiando con emociones muy fuertes de culpa, de vergüenza, de minusvalía, de insuficiencia. Y entonces yo me acuerdo que ante esas emociones tan intensas, porque eran emociones muy intensas, tóxicas, ¿no?, porque me sentía yo envenenada de estas emociones, lo que me aliviaba a mí era el pensamiento pues, de morir, de desaparecer, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta que fueron alrededor de 10 años de que el pensamiento que a mí me aliviaba, pues era pero fueron muchos años. Hay personas que las tienen más rápido, ¿no?, que en meses ya están ahí, y hay personas que llevan muchos años deprimidas sin saber que están pasando por una enfermedad mental, ¿no? Porque finalmente se gesta. Es un proceso en donde
vas en una espiral descendente y se va gestando y llega un momento en que es tan oscuro ese lugar que no hay manera de salir a menos que se pida ayuda, ¿no? Uh-huh. María, y ahorita fíjate que me llama la atención ahorita que tú comentabas de que las emociones que tenías que estaban presentes en ti. Hay una cosa, hay un apartado que tú comentas en tu libro que me llamó mucho la atención y es precisamente lo que tú llamas la cultura de validación. Y quisiera que nos platicaras un poco esta parte, porque tiene que ver con las emociones, porque tenemos en general una falta de cultura emocional en donde ni siquiera aceptamos nosotros mismos las emociones. Entonces quisiera como que ahondaras un poco más en este tema y cómo esto va llevando precisamente a que se geste en todo este proceso esta sensación de minusvalía, porque creo que el suicidio también tiene que ver mucho con la minusvalía, pero quiero que nos platiques un poco más de cómo tú lo comentas en tu libro. Sí, porque si vamos como a la estadística general, ¿no? O sea, ¿qué nos reporta el síntoma social de que son los más jóvenes los que se están suicidando, ¿no? Entre 10 a 25 años, ¿no? Ahí cae el grueso de los suicidios, entre 15 a 25, 29 años. Se suicidan de todas las edades, pero son los más jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Pues son el reflejo, son el espejo de las carencias del sistema educativo, sobre todo, ¿no? Entonces, una persona deprimida nunca es consecuencia de sí misma, sino que es consecuencia también del sistema, de la falta de educación emocional. Entonces, si nos damos cuenta que, bueno, ahora sobre todo estamos viviendo un momento histórico súper interesante, donde hay quiebre económico, social, de creencias, de la manera de entender el mundo, del deber ser, que ya no es un deber ser, ¿no? Nunca como ahora tenemos la oportunidad de inventarnos, reinventarnos y de elegir quiénes queremos ser. Pero al mismo tiempo hemos heredado una cultura que tiene que ver con una programación, porque si nos damos cuenta que lo que yo pienso es lo que está creando mis emociones, porque van de la mano, o sea, el pensamiento va de la mano con la emoción. Si yo estoy pensando que la vida no tiene sentido, pues eso va a tener me va a dar una emoción como consecuencia, pues de desmotivación, ¿no? Entonces, hemos heredado una cultura que nos ha entrenado a pensar acerca de nosotros mismos de manera negativa o de manera insuficiente, porque si venimos de una cultura que invalida, entonces es, por ejemplo, repruebas una materia y entonces pues hay toda una consecuencia alrededor de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa que sacas un 10? Pues es tu obligación y nadie lo menciona, ¿no? Es como si se tuviera que dar por hecho que las cosas que haces bien, pues no hay que mencionarlas. Y no se mencionan, no estamos acostumbrados culturalmente a validar a los demás, ¿no? La invalidación es ser intervencionistas en la vida de los demás, es cómo debes de pensar, cómo debes de sentir, cómo debes de hacer, cómo debes de conducirte, y si haces mal, pues cómo debes de pensar mal acerca de ti mismo para que te corrijas, ¿no? Es una cultura de que pensamos que a través de darle una retroalimentación a la persona de lo que le falta en su hacer, en su sentir o en su pensar, la persona va a mejorar. Pero eso tiene consecuencias gravísimas, porque imagínate que crecemos año tras año, día tras día, con alguien que te está diciendo cómo pensar negativamente acerca de ti mismo. Entonces es todo un entrenamiento para que no tengas autoestima. Entonces la propuesta es cambiar el lenguaje. Incluso en los 70s que Marshall Rosenberg, este psicólogo que habla de la comunicación no violenta, se da cuenta de esto. Entonces dice, estamos causando un daño tremendo a la sociedad por no validar a la persona en lo que sí es, en sus talentos, en lo que sí tiene, en lo que sí está funcionando, en lo que sí hace bien. Porque es más valioso voltear a ver eso, porque entonces es como echarle agua a las estadísticas altas, a la que la persona sí tiene y sí es, para que a partir de ahí se desarrolle y no se desarrolle con base en sus carencias, ¿no? Porque también hay un desarrollo con base en las carencias, un subdesarrollo, porque la persona tendría que ser sumamente fuerte y resiliente y capaz de
recibir toda esa información negativa de sí misma y subsistir exitosamente, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de grandes CEOs, personas muy inteligentes que son torpes emocionalmente, ¿no? Que tienen gran rotación de personal, que maltratan a su gente, que llevan 3 divorcios, que se suicidan o que dentro de su familia hay depresión, ¿no? Entonces, no sé si te contesto, Bego. Sí, creo que es muy claro, María. Antes del corte, el tema es, estás tocando puntos centrales, nuestra cultura, que tiene muchos errores y por eso se provocan los suicidios. Gaby, ¿alguna pregunta antes del corte? Sí, estaba pensando en cómo María contó acerca de su propio proceso personal, ¿no? De una depresión con un diagnóstico tardío y que hoy, me imagino a la distancia, podés identificar también como esto de una incapacidad para poder gestionar tus emociones. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la depresión y la inteligencia emocional? Pues están íntimamente relacionadas. Digamos que una persona deprimida se podría equiparar a un analfabeta emocional, que es incapaz de detectar, por eso se mete en problemas consigo mismo, desde un inicio de gestionar, de administrar adecuadamente sus emociones, de leerlas, para entonces atenderlas, porque cuando se llega a una depresión, pues ya es un tocar fondo total de un recorrido previo, de no haber identificado pues todas estas emociones, todos estos mensajes que me está lanzando mi corazón o mi psique, en donde me pide que yo atienda ciertas cosas que simplemente no escucho. Entonces, digamos que es una consecuencia directa de una falta de educación e inteligencia emocional, ¿no? Digamos que una persona deprimida es un analfabeta emocional. Qué bien lo expresas, analfabeta emocional. Déjame comentarte, María, escuchándote todos los que has estado comentando, cuántos errores cometía la sociedad por estos conceptos que ahora se dicen tan sencillos, pero se ha premiado muchas veces la perfección y se ha sancionado lo que la gente puede hacer, tachándolos y etiquetándolos de incapacitados, de ineficientes, de improductivos. Y esto sí lleva al suicidio, que como bien dices, es un tema que lo trae la sociedad muy tapado y la sociedad mundial. En el siguiente corte veremos más de tu experiencia en tu libro y de reflexiones que nos llevan a todos a tomar en serio un tema que lo tenemos a flor de piel. Vamos a un corte y regresamos. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y Galería Coaching México TV. No estás solo. Todos podemos reiniciar en este cambio. Post-Coronavirus Time. Contáctanos. Y ya estamos de regreso con este tema tan importante que estamos tocando el día de hoy, hablando acerca del suicidio y cómo podemos nosotros tomar conciencia de esto, ¿no? Para poder aminorar y para poder acompañar. Luis, ¿qué nuevas preguntas tenemos para María? Una de las preguntas clave, María, ¿de qué tamaño es este problema? ¿Qué estadísticas tenemos enfrente de nosotros? No, es un escándalo, ¿no? Porque si lo comparamos con las estadísticas de muerte por el COVID, el tema del suicidio lo supera en un 100%. El suicidio es la segunda causa de muerte en México y en el mundo es la tercera causa de muerte en personas entre 15 a 25 años. Es decir, alrededor de 1 millón de personas anualmente en el mundo están muriendo a causa del suicidio. En promedio son 3,000 personas al día
Y bueno, pues el año 2020 se disparó como nunca en 10 años se había disparado. Fueron alrededor de 8,000 suicidios en México nada más. Entonces estamos hablando de que, siendo un tema tabú, es un escándalo que no se esté dando una prioridad a este tema de manera importante, ¿no? Tanto en el tema de la educación, como en el tema de gobierno, como en el tema familiar, ¿no? María, ¿cuáles son las causas principales por el cual la gente termina cometiendo el suicidio? Yo diría principalmente es el silencio, es el tabú alrededor de este tema. El silencio también se puede entender como adicción. Adicere significa, viene del latín sin dicción o sin expresión. Es decir, una persona que no habla sus emociones es una persona adicta y lo va a tapar con alguna adicción, ya sea la Organización Mundial de la Salud reconoce 6 manifestaciones del silencio, ¿no? Que es, una es lo puedes tapar con comida, ya sea vomitando, comiendo estos atracones y luego el vómito, que es la bulimia, o no comer, o la adicción a las sustancias, que van desde el cigarro hasta drogas psiquiátricas, alcohol, tabaco, adicción al trabajo, ¿no? Hay personas que se mueren por exceso de estrés, adicción al juego, al sexo, al internet. Y bueno, dentro de esto también está el tema de las redes sociales. Hay muertes ya que se reportan por personas que pasan más de 30 horas sin atender sus necesidades básicas, que se caen muertas. Entonces, una sería el silencio, ¿no? Es la ausencia, la carencia total de este tema como algo que atender prioritariamente en la familia, ¿no? Y en la escuela. Y 2, pues la ignorancia, ¿no? Estamos en un tema de analfabetismo emocional, o sea, hay una gran ignorancia personal. Las personas no saben cuando entran en una crisis, no se dan cuenta, no lo detectan. Y eso es un poco de lo que hablo en el libro, ¿no? Que yo pasé 10 años sin saber qué es lo que me sucedía. Y tercero, pues el tabú, ¿no? Porque si bien hay intentos de suicidio, están ahí las estadísticas, sigue siendo un tema que le rehuimos porque no sabemos cómo manejarlos, ¿no? El tabú acerca de ese tema tiene que ver con el dolor que nos causa o el miedo que nos causa, entrarle de lleno y verlo de frente y manejarlo y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces yo diría que esas son esas 3 cosas principalmente como causa, ¿no? Oye, María, fíjate que a mí 2 palabras me llamaron la atención. 2020, pandemia. Y una tercera, adicción. ¿Qué relación hay ahorita? Se ha visto mucho que el COVID ha impactado profundamente en las emociones, en la vida emocional, ¿no? Una de las cosas que se dice incluso es que la gente, al dejarse de abrazar y al dejarse de ver la sonrisa, ha causado, causa que no haya oxitocina en el cerebro. Y esto ha causado depresiones a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hace tú cómo consideras estas 3 situaciones, sobre todo de pandemia, con respecto al suicidio y a la depresión? Sí, porque si de por sí, ¿no? Una persona deprimida es una persona desolada internamente, ¿no? Aunque conviva con nosotros, bueno, pues tiene cierto grado de interacción. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que meternos en casa y dejar de interactuar y de tocar a los demás y de sonreír. Pues, ¿quiénes somos sin nosotros, no? Entonces, me quedo yo sin un alimento vital que tiene que ver con la relación, que tiene que ver también con el cariño de los amigos, con el amor de los amigos, con el sentirse validado a través del tacto, a través de la sonrisa. Y pues como quiera Zoom, podemos tener un cierto grado de interacción, pero nunca va a sustituir el verdadero contacto de estar frente a alguien, de abrazarnos, tocarnos, darnos cariño, escucharnos, comprendernos. Yo creo que ha tenido una relación directa.
Más si vivo solo o vivo solo acompañado, porque no hay peor soledad que es estar desolado en compañía, ¿no? Entonces es como la falta de eco con los demás. Y bueno, pues es una estadística, ¿no? Que el haberse disparado los suicidios en pandemia, pues tiene que ver con el contacto humano de manera directa, ¿no? Oye, Como María, dice perdón, sí, tú, Bego. nada más comentando esta parte de las redes sociales, ¿podrías tú, esta parte, claro, como hay este aislamiento que tú dices y demás, nuestra compañía fue, pues, enfrente, ¿no? Y entonces, esta otra, hablabas tú de adicción y redes sociales. ¿Cómo esto nos puedes decir que se plantea en una situación que nos lleva a la parte de la validación precisamente, ¿no? Validarme a través de la red social. ¿Cómo nos podemos platicar nada más un poquito más? Sé que tenemos el tiempo muy corto, pero creo que Sí. es importante. Claro, porque como estamos educados a estar hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a buscar de alguna manera el contacto. Entonces, yo al conectarme a redes sociales también veo que ahí hay un deber ser, ¿no? Lo que es el concepto del éxito o el concepto de belleza, ¿no? O el concepto de lo que significa una persona feliz. Y entonces veo fotos, imágenes y veo que eso es muy distinto a lo que yo estoy viviendo, encerrado en casa en 4 paredes y a lo mejor no tengo ni amigos, ¿no? Entonces empiezo yo a compararme, a autoinvalidarme, porque no alcanzo el estándar de belleza o de éxito de lo que significa ser un hombre, una mujer, ¿no? Una persona normal. Y bueno, pues y más si yo no me pongo un freno y me la paso en redes sociales de manera que no atiendo mis necesidades emocionales y estoy creyéndome la historia social del deber ser, pues indudablemente esto va a causar golpes a mi autoestima, ¿no? Porque nadie alcanza esos estándares, ¿no? Yo tendría que validar lo que yo vivo en este día, mi propio concepto de lo que para mí es felicidad. Entonces sí tiene que ver con un desconocimiento de verdaderamente a mí qué me duele, quién soy, para mí qué significa el éxito, en contraste a lo que está definiendo la sociedad de lo que significa eso, ¿no? Y cómo llegar. No sé si te contesto, Bego. Sí, las famosas etiquetas, y en las redes sociales las cultivan todos los días y frecuentemente. Ese deber ser que tú comentas es profundamente terrible y nocivo, pero la gente lo toma como que eso es la normalidad. Como bien dices en uno de tus comentarios, lo anormal lo hacemos normal y es parte del problema. Yo aquí quiero preguntarte, María, ¿qué es un suicida? ¿Quién es un suicida? ¿Qué resuelve? Pues un suicida es una persona que le duele ser quien es, le duele el estado de las cosas y al mismo tiempo es un rebelde ante esto porque intuye que ese deber ser no tiene que ver con su naturaleza como ser espiritual, como ser emocional, como intuye que no es la manera de vivir, ¿no? Que hay otra posibilidad y pues que no está aquí, ¿no? Porque un suicida no encuentra la opción, no encuentra la puerta de salida, no encuentra la respuesta en su realidad inmediata. Entonces sueña con una mejor vida, por eso se suicida, ¿no? Y como no ve opciones en esta vida, bueno, pues sueña sobre todo en aliviar el dolor, ¿no? Porque un suicida es una persona que adolece de manera crónica, es una herida abierta. Entonces un suicida es una persona que está antagónica ante lo que está viviendo, al mismo tiempo se da cuenta que no pertenece y entonces pues no ve que haya un lugar para ella, ¿no? O sea, es una persona que no encuentra cómo encajar socialmente. María Gabriela, ¿este es un mal de nuestro tiempo? Es un mal de nuestro tiempo que lleva muchos años, no es de la pandemia. La estadística de cerca de 1 millón de personas al año de muerte por suicidio tiene muchísimos años y sí tiene que ver con esta crisis que estamos viviendo de un cambio, de la necesidad de un cambio social hacia una sensibilidad
más humana, más integral, que tome en cuenta los valores de las personas, que sea una educación autorreferenciada, que detecte los talentos desde temprana edad y que eduque a las personas a cómo comunicarse consigo mismas, ¿no? Que ese es como el síntoma principal de lo que nos está haciendo falta desde hace muchos años, ¿no? Qué bien lo dijiste, María, que eduque a las personas a cómo comunicarse consigo mismas. Esto lo aprendemos muchas veces ya muy tarde. Y es algo que hacemos todos los días. El qué me digo, el cómo me trato. Y el que nos eduquen a temprana edad en este tema, cómo me comunico yo conmigo y hasta dónde me puedo hacer bien o hacer mal, parece ser que es si fuera el descubrimiento máximo. Y no sé si lo sea, pero lo que sí sé, por lo que tú dices, es que es la necesidad que tenemos hoy. Luego. Así es, María. Yo fíjate que ahorita pensando en todo lo que tú nos has comentado, estas tendencias suicidas o el suicida como tal, obviamente se va gestando en el sistema familiar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, incluso hasta lo hemos hablado en sistemas de pareja, ¿no? En unas relaciones de pareja, cuando hay, que a ver si nos puedes hablar también un poquitito nada más, porque hay parejas que son muy características, ¿no? Pero vamos en un sistema familiar, en donde yo sé que hay mucha negación, ¿no? Como tú planteas en alguna parte de tu libro, ¿cómo poder ayudar a las familias, a los sistemas familiares, en saber si están detectando alguna situación en algún hijo adolescente, digamos, ¿no? En donde está viendo algunas conductas que no son las habituales o está, ¿qué podrías tú decirle a este sistema? ¿Cuáles son las maneras que podrían ellos ayudar a que esta situación se evite? O a enfrentarla. Claro. ¿No? Sí, es como blindar de alguna manera el sistema inmune emocional, ¿no? O sea, es como darles herramientas a nuestros hijos, ¿no? Y a la sociedad en general para que tengan un sistema inmune psíquico, ¿no? Y eso es a partir de validarlos. Es porque venimos de una cultura de, bueno, tú no pienses, tú tienes que pensar lo que yo te diga que pienses, ¿no? Entonces, no promovemos que las personas tengan una soberanía personal sobre sus propios pensamientos, sobre sus propias emociones y desarrollen un criterio propio, que desarrollen un punto de vista en donde ellos, a través de su propio sentir, su propio autovalidarse, puedan darse cuenta de qué es adecuado y qué no lo es para sí mismos. Porque esta es una manera en donde ellos pueden ponerse un límite a sí mismos para el propio maltrato, ¿no? Porque también una persona que se enseña a pensar con base en sus áreas de oportunidad o lo que le falta o lo que no tiene, está pensando de manera negativa acerca de sí mismas. Entonces, es como enseñarlos a autovalidarse, a decir, a ver, a mí qué me atrae, cuál es mi vocación, por dónde vibra mi corazón, qué no me gusta, qué sí me gusta, oye, cuáles son mis derechos, ¿no? Porque es impresionante que la Carta de los Derechos Humanos que se escribió después de la Segunda Guerra Mundial, hay personas que hoy día no saben que tienen derecho a pensar por sí mismas, a sentir por sí mismas, sino que siempre estamos pidiendo que el otro valide, apruebe lo que yo estoy considerando como mejor para mi vida, ¿no? Entonces, estamos creando inválidos emocionales que necesitan la aprobación del otro para ser quienes son, en vez de yo voltearme a ver y autovalidarme, decir, a ver, esto está bien para mí, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero, y tengo derecho a ser tratado con respeto, ¿no? Entonces, la cuestión es un cambio de cultura porque todos estamos siendo responsables de cómo estamos creando a través de la comunicación la invalidación, que la persona se cree, se lo traga y luego aprende a autoinvalidarse. No sé si te contesto, Bego. Sí, María, nada más una cosa, esta invalidación tiene que ver también con el suicidio. ¿A qué voy? A que si tú estás viendo que un adolescente está teniendo cierto tipo de conductas y te estás bien, ¿qué tanto el sistema invalida
el pensamiento suicida? Te lo dejo como pregunta, hablando de invalidación. Bueno, habría que ver las distintas culturas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Japón suicidarse, ¿no? Es un tema de honor y en otras latitudes, pues es un tema tabú. Lo que sí no hay duda es que una persona que se suicida es una persona que se autoinvalida, ¿no? Tiene un terrorista interno que lo está criticando, evaluando, invalidando, ninguneando, porque ninguna persona que esté entusiasmada con su vida, que le encuentre sentido a la vida, que no está pensando en el suicidio, ¿no? O sea, una persona que está pensando en el suicidio es una persona que se auto reprueba, no es válida. No es válida para los estándares sociales del deber ser, porque los ve demasiado lejos. Entonces, sí es como tener un cáncer emocional. ¿Por qué? Porque si una persona detecta la depresión, atiende sus necesidades emocionales, verbaliza sus emociones y cuestiona sus creencias limitantes, no hay manera de que no encuentre una salida en donde empiece a tener la alegría de vivir, por ejemplo, ¿no? Correcto. María, estamos por terminar. Gaby, ¿alguna última pregunta? Y yo pensaba en esto acerca de los estándares y el gran sufrimiento que genera dentro de la sociedad, este deber ser que tantas veces apareció en esta conversación. Y quería preguntarte tu opinión al respecto en esto de decir, si este deber ser no lo cumple nadie en el mundo, porque nadie llega a eso. Nadie tiene ni la familia perfecta, ni el trabajo perfecto, ni es el líder o el jefe perfecto, o el empleado perfecto, o el alumno perfecto. Nadie llega a ese estándar. ¿Cómo nos podés ayudar o orientar a esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para abandonar ese deber ser? Y de alguna manera es como resetear esa programación inicial que vos mencionaste. Sí, pues pienso que la salida es hacia adentro. No pensaríamos como una puerta, bueno, ¿cuál es la salida? Y me veo saliendo, pero en realidad la salida es ser autorreferenciados, es voltearme a ver quién soy yo, qué me duele. Y bueno, en Estados Unidos, que es punta de lanza de muchos cambios como sociales, que es muy interesante esa cultura. Hay un documental que se llama The Mask You Live In, en español es La máscara detrás de la que vives, y hacen un estudio acerca de cómo esta carencia de educación emocional en los hombres, sobre todo, causa los shootings, ¿no? De estos chicos o señores, ¿no? Que salen, principalmente hombres, con su escopeta a matar a 10 personas, ¿no? A 50 personas, ¿no? Porque es un escándalo. Eso, los shootings en Estados Unidos es una epidemia. Entonces, ellos se dan cuenta que está directamente relacionado con esta reprimir emociones, de no llores, los hombres no sienten, sé un hombre, sé suficiente. Entonces, ellos dan solución a esto a través de círculos terapéuticos en donde atienden puntualmente las emociones de los hombres. Entonces, creo que la puerta de entrada y la solución está en voltearme a ver yo quién soy, qué me duele. Decía Rumi una cosa tan linda, ¿no? Que el dolor es la carcasa que cubre tu propia comprensión, tu propio entendimiento, ¿no? Entonces es perderle el miedo al miedo, perderle el miedo al dolor y agarrar al toro por los cuernos. ¿Qué quiere decir? Estar dispuesto a pagar el precio, o sea, a no tener miedo de entrarle el dolor y ponerle las palabras que el silencio no me está permitiendo reconocer en mi propia piel, ¿no? Entonces, volvernos autorreferenciados creo que es la solución en el tema emocional, sobre todo, más de qué piensas y esto y lo otro, es qué sientes y qué te dice esto de ti, ¿no? María, seguramente estás ya convertida en un referente y una muy buen referente. Yo te felicito mucho. Tu libro es muy claro, está escrito en un lenguaje que todos lo podemos entender. Creo que es un libro que lo debemos leer todos aquellos que estemos interesados en el tema, particularmente los padres que estén formando gente. Y también mucha gente que ha tenido el infortunio de perder personas que se han suicidado cercanas. También es una manera de entenderlo mejor
aunque sabemos que estas personas no siempre tienen la mejor manera de solucionarlo, particularmente siendo padres. Creo que ahora que hemos estado en el tema, hemos encontrado cercanos que nos dicen las desgracias que han tenido, pero afortunadamente hay gente como tú, María. ¿Dónde se pueden localizar y dónde pueden comprar tu libro? Danos tus datos completos, por favor, para que se acerquen a ti. Sí, claro, pues mi teléfono, que es público, también está en mi página, es 555-438-3274. En redes sociales como María Castañeda, o en mi página es www.mariagabrielac.com. En Amazon también estoy, en la opción Kindle gratuita, ¿no? Para los que tienen Kindle Unlimited, lo pueden leer de manera gratuita. Y bueno, si lo van a comprar en papel, yo les pido que me lo compren a mí dentro de México y fuera del país por Amazon. Comentario final, Bego. Pues me quedo con un gran, con un gran agradecimiento, María, por haber compartido pues tu vida, ¿no? Por haber abierto tu vida con nosotros, con todo, y por ser también, como dice Luis Fer ahorita, pues un canal para sanar esta sociedad que hoy en día necesita mucha sanación. Y me quedo con la salida está adentro. Gracias. Gaby, comentario final. Me quedo con la reflexión acerca de la toma de responsabilidad como padres, ¿no? Esto que María Gabriela mencionaba acerca de la autoinvalidación y los juicios que yo tengo acerca de mí mismo. Esas voces han sido voces que han sido construidas en la infancia, ¿no? Donde alguien nos decía que no éramos suficientes, que teníamos que ser perfectos, que teníamos que sacar buenas notas, que teníamos que portarnos bien, que teníamos que no ensuciarnos la ropa, ¿no? Y para un niño es imposible no ensuciarse la ropa. Entonces digo, como padres, dejar de pedir lo imposible, ir por un rumbo posible, en donde detectemos algo que María mencionó, los talentos, y apoyar los talentos de mis hijos versus el deseo que yo puedo tener, ¿no? Que no sé, quiero que sea médico. Bueno, pero tiene todo el talento para la música, ¿por qué le vas a negar que pueda expandir su propio potencial, ¿no? Entonces me llevo esto, como la reflexión de la responsabilidad como padres, que está en nuestras manos poder cambiar este mundo en el cual vivimos hoy. Muchas gracias, ha sido un programa muy, muy valioso. Pues muchas gracias. Tenemos a María Castañeda, que nos puede ayudar con un tema tan a flor de piel y tan oculto por la sociedad. Muchas gracias. Buen día. Gracias, María. Gracias, Bego. Gracias, Gaby. Dios. Gracias. La educación no ha cambiado en 200 años y que nos educaron para un trabajo en específico, ¿no? Que es todo el tema de la industria. Y eso ya cambió. Y se ha reconocido, ¿no? Pues toda esta variedad de inteligencias que no tienen cabida actualmente en el currículum escolar, ¿no? Entonces, decía Einstein que si tú educas a un pez por su habilidad, lo evalúas por su habilidad de trepar un árbol, pues va a crecer toda su vida pensando que es tonto, ¿no? E inadecuado, por llamarlo bonito.